CIGC Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Well, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació hace más de 18 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana, que lo único que pretende es invitarla e invitarlo a usted para que pensemos, reflexionemos acerca de los acontecimientos nacionales. El costarricense durante muchos años fue una persona muy pasiva, una persona que le costaba manifestarse, por lo menos en público, lo hacía básicamente en la intimidad de su hogar o con grupos muy selectos y muy reducidos de amigos. No, se vale manifestarse libre, abierta y desde luego, eso sí, educadamente. Lo que no se vale es estar lanzando adjetivos calificativos en contra de las personas que piensan diferente. Eso sí demuestra la pequeñez y la estrechez mental de algunas personas. Cuando usted empieza a ofender a una persona porque piensa diferente, analícelo, a lo mejor esa persona es la que tiene razón, o a lo mejor no es del todo que tenga razón, pero parcialmente tiene razón. Pero no se vale estar diciendo que una persona es ignorante, o que una persona es un vendido, o que es un canalla, o que es un arrastrado, etcétera, etcétera, solo porque piensa diferente. No se tome la fotografía de cuerpo entero. Cuando usted está calificando a una persona que no conoce, que no sabe cuáles son sus atestados, que no sabe cuál es su hoja de vida, que no sabe lo que ha estudiado esa persona, lo que ha leído, lo que se ha preparado, tengamos mucho cuidado a la hora de estar lanzando calificativos despectivos, groseros y en ocasiones hasta vulgares en contra de las personas, porque no es así como nos educaron a nosotros. Si su madre piensa diferente a lo que piensa usted le va a decir a su madrecita o a su padre que es un canalla, que es un vendido. Si su hijo piensa diferente a usted le va a decir a su hijo que es un vendido, que es un arrastrado, que no sirve para nada. ¿Verdad que no? Tengamos muchísimo cuidado. Hay personas que se toman la fotografía, digo yo, de cuerpo entero, porque como loritos están repitiendo un día sí y otro también
adjetivos y frases vulgares y corrientes en contra de personas que probablemente si los tuvieran enfrente no lo harían, pero a través del anonimato de las redes sociales se permiten envalentonarse y convertirse en personas totalmente despreciables, sí, así como lo estoy diciendo. Una persona que opina en contra de un ciudadano porque piense diferente, de manera vulgar y corriente, es una persona despreciable. Eso sí lo podemos decir definitivamente, no se vale. Se puede decir, a lo mejor está equivocado, o todavía atrévase a decir si quiere, está totalmente equivocado, pero de eso, a tratarlos de canalla, de estúpidos, de idiotas, de arrastrados, etcétera, etcétera, hay que tener mucho cuidado. Sigamos nosotros por el sendero que como nos educaron en nuestros hogares. No dudo que en su hogar hace muchos años nos educaron a nosotros y a todos nos educaron de una manera de respeto, donde uno decía, mira, está totalmente perdido. Era una expresión de los ticos, decir, porque no pensaba como pensaba uno, pero de eso, a las vulgaridades que se dejan decir algunas personas hoy día, realmente hasta vergüenza ajena le da a uno. Y lo digo porque en muchas ocasiones a través del WhatsApp nuestro ponen unas expresiones en contra de algunas personas, y puede ser el señor presidente, que usted no esté de acuerdo, pero no se vale tampoco ofender hacia el señor presidente. O puede ser doña Pilar Cisneros, y no se vale ofenderla así. Puede ser doña Gloria Navas, puede ser nuestro invitado, puede ser este servidor, puede ser una persona que participa y leemos su comentario. Lo que no se vale es estar ofendiendo a las personas vulgar y cobardemente sin conocerlos. Y cuidado, repito y reitero, cuidado, se está tomando usted una fotografía de cuerpo entero donde la señala como una persona con estrechez mental que lo que hace es ofender porque no tiene argumentos ni se dedica a investigar, a leer o a informarse adecuadamente. Esta es una reflexión para que muchas personas, lamentablemente cada día más que vemos que se envalentonan, que lo piensen, que cambien. Repito, ¿trataría usted a su madre, a su padre igual o a sus hijos porque piensan diferente? Bueno, ahí se los dejo. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Casualmente iba a repetir nuestro eslogan donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana y punto, hasta ahí. Lo que usted piense para nosotros es de respeto, estemos o no estemos de acuerdo. Esa es nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, así nos educaron dichosamente a todas y a todos nosotros. Hoy, a través del WhatsApp, como todos los días, ustedes pueden participar. Nuestro número de WhatsApp es 83414142 para que reporten sintonía y hagan sus observaciones, sus apreciaciones conforme avance el tema. Conforme avance el tema, ustedes pueden opinar si están de acuerdo, si no están de acuerdo y cuál es su opinión, o pueden hacer alguna pregunta. WhatsApp, si no lo tiene, agréguelo en este instante. WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Nos escucha a través de 96.3 Radio Centro. Si tiene que apartarse de su aparato de radio, los invitamos a que ingresen a nuestra página en Facebook. De paso, ahí se van a mantener informadas e informados durante todo el día. Nuestra página en Facebook es muy sencilla. Ojo a la dirección, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, luego le da un clic a la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros, para que usted de inmediato nos escuche a través de nuestra página en su tablet, en su computadora o en su teléfono celular. Así de sencillo, así de fácil. Bueno, hablando de las personas que no conocemos algunos temas y que debemos de informarnos y aprender, hemos invitado al doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, formador de abogados en diferentes universidades de nuestro país, que ha recibido premios honoris causa de la Universidad de Perú, que no recuerdo en este momento el nombre, ahora se lo vamos a preguntar. Igualmente que ha sido embajador de nuestro país, que ha sido viceministro de Justicia de nuestro país y ha ocupado otros cargos a nivel internacional representando a Costa Rica. El doctor Walter Rubén Hernández Juárez está con nosotros hoy para ayudarnos a entender referéndum, normas para su ejecución. Y si usted no lo recibió ayer, se lo repito desde hoy, pueden volverlo a solicitar
Muchas personas lo solicitaron ayer, ya desde ayer les hicimos llegar las normas para la ejecución del referéndum a las personas que querían informarse antes de emitir criterio. Con muchísimo gusto se los estamos compartiendo, obviamente totalmente sin costo. Doctor Walter Rubén Hernández Juárez, referéndum, normas para su ejecución. Recordamos el único que se ha llevado a cabo con el asunto de diga sí o diga no al TLC, que dividió a la familia costarricense, y digo la familia costarricense porque, volviendo al asunto de que las personas todos tenemos criterio propio, aún en nuestros hogares unos hijos decían que sí, otros hijos decían que no, mamá decía que no, papá decía que sí, nosotros decíamos una cosa, nuestra esposa decía otra cosa, en fin, este tipo de ponernos a escoger así lleva a algunos roces en algunas personas que tienen escasa tolerancia contra las personas que piensan diferente, pero informémonos adecuadamente, ayúdenos a entender referéndum, normas para su ejecución. Adelante, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Muy buenos días, Edgar, y muy buenos días a todos los oyentes. Bueno, iniciemos diciendo que a raíz de tu comentario sobre el referéndum que tuvimos con el tema del TLC, como vos decís que dividió al país y dividió a algunas familias, bueno, viva la diferencia. Básicamente eso también es democracia. No se vale pensar todos igual, no es bueno para la democracia. Siempre es bueno el debate de las ideas, la discusión, porque en ese debate y en esa discusión respetuosa es donde surgen las soluciones a los problemas nacionales. Muy bien, entrando con el tema que nos ocupa el día de hoy, me gustaría hacer primero una pequeña referencia de qué es el instrumento jurídico, qué es la institución del referéndum. Y la academia o los doctrinarios han señalado de que el referéndum básicamente es el medio por el cual interviene el pueblo en forma directa en el régimen político del Estado. Es decir, el pueblo en cierta manera participa en la sanción de las leyes y decide en última instancia las resoluciones que le afectan en forma directa. Por medio del referéndum se ejerce una especie de democracia pura, genuina. Esto es suena un tanto idílico y es un tanto ideal, pero básicamente es la idea o la génesis de que por qué nace el referéndum. ¿Por qué? Porque al someterse directamente las leyes al voto del pueblo, este participa sin intermediarios o representantes en la elaboración de las normas que luego han de ser obligatorias para el mismo pueblo. Es decir, esta es la idea del referéndum. O sea, el referéndum es una institución jurídica, es una institución también jurídico-política, y es importante tenerlo en cuenta, no es un fin en sí mismo, es solamente un instrumento precisamente para lograr una mejor convivencia, para lograr el desarrollo de la democracia. La figura como tal, históricamente, se considera que nació en la antigua ciudad de Cartago, y no nuestra Cartago, sino la Cartago que quedaba en el norte de África, ya hace más de 2500 años. A partir de ahí, donde se hacían consultas al pueblo, es que se considera que nace el referéndum. Luego, en el transcurso de los siglos, la consulta directa a los pueblos se fue dando, aunque básicamente los regímenes en el mundo que nomás nos ha influenciado en América Latina, el mundo occidental judeo-cristiano, se dieron situaciones de imperios, se dieron situaciones de reyes, se dieron situaciones de ciudades-estado, etcétera, etcétera. Entonces no prosperó tanto, sino que es a partir ya, sobre todo en tiempos modernos, siglo XVII, siglo XVIII, donde empieza nuevamente a retomarse esta figura de la consulta popular o de la consulta a los pueblos para determinar ciertas actuaciones. Así, por ejemplo, podríamos decir que destacan particularmente algunos países como Estados Unidos, en algunos estados, en Dinamarca, en Irlanda, pero el país donde más significativamente se da el referéndum, y es el país que más referéndum ha tenido en la historia, es Suiza. Suiza, un pequeño país centroeuropeo, situado prácticamente en lo alto de los Alpes, en los grandes valles transalpinos. En Suiza se estima, o sea, se ha calculado que desde el año 1793, que se lleva un recuento y un récord, ha habido 649 referéndums, es decir, una cantidad significativa. Es más, es en la misma Suiza donde se va a empezar a ordenar y a legislar y a plasmar en la legislación el referéndum como tal.
no solo como una práctica, sino ya como algo formal. Y nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en la Constitución de Suiza, ya es el antecedente ya escrito, formal, totalmente formal, una fuente de derecho formal, vamos a encontrar en la Constitución de Suiza del año 1802 que se establecen las dos grandes vertientes que tiene el referéndum, la vertiente constitucional y la vertiente legal. La constitucional es la que aprueba o rechaza las constituciones. Y fue el primero establecido en la Europa moderna, es decir, ya estamos hablando del año 1802, con la Constitución de 1802. Esa misma Constitución tiene una reforma en el año 1831 a raíz de una situación que se produce en el cantón de Saint-Gall, en Suiza. Recuerden que Suiza está organizado por el sistema de cantones, y se crea la figura de el referéndum legal para intervenir en el proceso legislativo, por medio de la aplicación básicamente por medio de la aplicación del voto popular, pero también básicamente era una consulta. Se podría decir más bien que en el momento en que surge como una especie de veto popular, es decir, la gente lo aprobaba o lo desaprobaba, ¿ok? El referéndum como tal lo vamos a encontrar en algunos lugares de Europa y también en algunos países de América Latina como Uruguay y Venezuela a principios del siglo XX. Luego se mantuvo a lo largo del siglo XX. En Europa destaca antes de la Segunda Guerra Mundial el caso de España, que luego ya con el fin de la Guerra Civil Española y la entrada de la dictadura franquista se suspendió cualquier tipo de consulta. Pero después de la Segunda Guerra Mundial vamos a encontrar, por ejemplo, países como Francia, que establecieron que sus proyectos constitucionales debían ser consultados al pueblo francés por medio de referéndum. Así es como el pueblo francés aprobó la Constitución del 27 de octubre del año 1946 y luego aprobó la nueva Constitución de 1958. Después de la Segunda Guerra Mundial, el país o el récord de referéndum en Europa lo está teniendo, dejando por lado a Suiza, digamos, dentro de la Unión Europea, Italia. En Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido más de 70 referéndum hasta el año 2020. En Irlanda ha habido 41, en Eslovenia ha habido 25, en Dinamarca ha habido 20, en España ha habido 6. Con respecto a América Latina, hay una cosa muy interesante y es el hecho de que algunas dictaduras han implementado el referéndum como una manera de legalizarse o una manera de dar la oportunidad de formalizar su situación ante el pueblo, o inclusive en algunos casos ha servido el referéndum para que la gente diga sí o no y se vuelva a establecer un camino hacia la democracia. Fue el caso, por ejemplo, de Chile. En Chile hubo un referéndum en 1980 que permitió a Pinochet permanecer en el gobierno. Luego en 1989, precisamente por los mismos mandatos legales que se habían establecido a través de ese referéndum, hubo otra consulta popular donde básicamente le dijeron no a Pinochet y Pinochet tuvo que retirarse si no hubiera seguido gobernando hasta 1997. Y Chile vuelve a la democracia. En el caso de Uruguay, en dictadura militar, en 1980, los militares convocan un referéndum y la gente mayoritariamente le dice que no, lo cual fue sorpresivo para todo el mundo y para los militares uruguayos en particular. Eso permitió también un regreso más rápido a la democracia que había sido interrumpida durante los años 70 por un golpe de Estado. Ha habido países donde se ha caracterizado el referéndum, por ejemplo, en los últimos años Venezuela ha sido uno de los países donde Hugo Chávez implementó el tema de las consultas populares, precisamente para ir formalizando, ir logrando cada vez más poder, cosa que también hemos visto que está ocurriendo o va a ocurrir en algunos lugares como Nicaragua, como El Salvador, etcétera. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir lo que dije al principio, el referéndum es un instrumento. El referéndum no es bueno o malo por sí mismo, sencillamente es un instrumento jurídico que puede ser bien utilizado o mal utilizado. En la historia de las votaciones, por ejemplo, el referéndum y la votación posiblemente donde una persona haya obtenido la mayor cantidad de votos posible fue en marzo de 1936, se convocó un referéndum que el ganador del referéndum obtuvo el 98% de los votos. Eso quiere decir prácticamente que sacó el 100%, porque el otro 2% eran los votos nulos o en blanco. Y ese señor se llamaba Adolfo Hitler y fue lo que le permitió consolidarse como canciller
de Alemania en 1936 y ya conocemos el resto de la historia. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en Costa Rica? Bueno, ahí tenemos una reforma que dio como resultado la ley 8.492 del 23 de febrero del 2006, que estableció la ley del referéndum. Esa ley del referéndum establece todos los extremos de qué se puede consultar en Costa Rica, qué no se puede consultar, cómo debe consultarse, quién es el árbitro, en este caso el Tribunal Supremo de Elecciones, cuáles son las 3 maneras en que se puede convocar el referéndum en Costa Rica. Únicamente hemos tenido uno, que es el que usted mencionó al principio del programa, que fue el tema de la discusión del sí o el no por el TLC, que en su momento generó una división profunda, generó grandes expectativas. Yo diría que una gran parte de las expectativas que se generaron y de todo lo que se dijo lamentablemente no se lograron cumplir, no por el referéndum en sí mismo, sino por circunstancias internacionales, por circunstancias nacionales, por un montón de situaciones. Las buenas intenciones, bueno, ahí como decía mi padre, a veces el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, el referéndum para muchísima gente, en el caso de Costa Rica, terminó siendo frustrante. Sí, porque se generaron muchas expectativas, realmente. Demasiadas expectativas. Y ahora está ocurriendo lo mismo. Ahora, el caso actual es un tanto diferente porque hay una situación muy particular. Tenemos que hacer un análisis de que el gobierno carece de fuerza en la Asamblea Legislativa y ha hecho todo lo posible por poner distancia con la Asamblea Legislativa. Tiene una fracción reducida de 8 personas en medio de 57 diputados. Ha habido ataques y un rompimiento de lanzas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de manera casi que formal. El discurso del señor presidente de informe de labores y de rendición de cuentas del 2 de mayo, como él mismo lo dijo desde un inicio, no fue un informe para los señores diputados representantes del pueblo, sino que fue directamente al pueblo, es decir, se los brincó, ya no tenía ningún interés en establecer puentes o en mantener puentes. La respuesta por parte del señor presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias Sánchez, mucho más equilibrada, con un lenguaje mucho más, si se quiere, componedor, pero sin embargo firme y duro, marcó ciertas pautas y reglas del juego y le señaló al presidente serios yerros y serias equivocaciones en la manera de llevar la relación, porque no se está fomentando el diálogo. Sin embargo, me pareció muy interesante de parte de don Rodrigo Arias, y esto habla muy bien de su experiencia como político y su capacidad para negociar y de desprenderse de elementos totalmente personales, el haber tendido una mano para seguir dialogando y para seguir estableciendo mejores condiciones a efectos de sacar adelante todos los temas país, que son muchos y son muy delicados en este momento. ¿Qué pasa en Costa Rica con el referéndum? Hay 3 maneras de convocarlo, según establece la misma legislación, la ley 8492. Una es, el Poder Ejecutivo convoca a un referéndum y necesita la aprobación de la mayoría calificada de la Asamblea Legislativa, que son 38 votos. Es muy difícil en este momento que el Poder Ejecutivo, con la forma en que se ha conducido, por los temas que quieren incluir en este referéndum, que según se anunció no tratarían un tema como fue el del TLC, sino que trataría varios temas, y muchos muy espinosos y que generan controversia, es muy difícil que logre obtener esos 38 votos teniendo una fracción pequeña. Esa es una consulta, si me lo permite, el doctor Walter Hernández Juárez, para ir de una vez contestando. El ingeniero Rafael Piñar Ballesteros casualmente hacía esa pregunta luego de saludarlo a usted desde Esparza, donde nos escucha. Dice, ¿cuántos temas y qué contenido puede o debe de incluir el referéndum? Esa es una consulta que nos han hecho reiteradamente, si es solamente un tema o si se pueden incluir varios temas, porque dicen algunos mal pensados, dicen que entre la carnita puede venir algo un poco de pellejo, y entonces es una manera muy tica de expresarlo, de decir, bueno,
puede ser que hagan cosas tan bonitas como decir, ¿estaría usted de acuerdo en proteger a la niñez? Sí, claro que sí. ¿Estaría usted de acuerdo en proteger a los adultos mayores? Claro que sí. ¿Estaría usted de acuerdo en la aprobación de X o Y leyes que ya pueden ser más conflictivas? Esa es una duda que surge. Continúe. No, en realidad puede haber varias preguntas. Lo que pasa es que algunos temas no se puede mezclar a veces, como dicen popularmente, papas con chayotes. Hay algunos temas que podrían ser espinosos, que requerirían de una consulta que en última instancia requiera hasta una reforma constitucional. A eso iba, una reforma constitucional, perdone que lo interrumpa nuevamente, como en el caso que preocupa a muchas personas, porque con el temperamento y carácter de don Rodrigo Chávez se puede sorprender uno con lo que piensa un día así y al día siguiente también. Podría inclusive, la pregunta en concreto que nos han hecho es, ¿se podría preguntar también si está de acuerdo con la reelección continua o esto requiere un trámite totalmente aparte como una reforma constitucional? Bueno, aclaremos un punto. Consultar si está de acuerdo con la reelección es una cosa, y pretender establecer por medio del referéndum, porque la consulta popular precisamente es, ¿usted estaría de acuerdo con tal cosa? ¿Sí o no? Está bien, pero eso no significa que vaya a ser vinculante. En cambio, el referéndum es vinculante, es decir, hay que establecer la posibilidad de que se establezca una reforma constitucional vía referéndum. Sin embargo, para hacer una reforma constitucional, primero hay que tener un proyecto presentado y aprobado en primera legislatura. Les recuerdo a los oyentes que para hacer una reforma constitucional en Costa Rica se requiere de 2 periodos de la Asamblea Legislativa. Acabamos de iniciar uno. Este periodo 2024, que finaliza el 30 de abril de 2025, se puede presentar un proyecto de reforma constitucional a un artículo X, bueno, digamos al artículo que habla del tema de la reelección presidencial, que en este momento la tenemos con 2 periodos de por medio. Se permite la reelección, pero esperando 2 periodos para la persona que ha ocupado el cargo, ¿ok? Si se quisiera reformar para hacerlo de manera inmediata o para hacerlo de manera continua, que se pueda haber reelecciones sin medida o una reelección o 2 reelecciones, se requiere entonces una reforma constitucional. Entonces, el proyecto tiene que presentarse en una legislatura, es decir, del 1 de mayo de un año al 30 de abril del año siguiente, y en la siguiente legislatura es donde tienen que darle segundo debate y tienen que aprobarlo o archivarlo, reprobarlo y archivarlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría con un referéndum en ese caso? Que el referéndum tiene que hacerse después de haber pasado la primera etapa. Y entonces, si después de pasada la primera etapa la gente lo dice que quiere la reelección, vuelve a la Asamblea Legislativa. Lo que ocurre es que también es muy claro de que se tiene que volver a la Asamblea Legislativa y tiene que cumplirse con todos los postulados que establece la Constitución para la reforma constitucional, que eso significa obtener además para la reforma definitiva los 38 votos con los que no cuenta el Poder Ejecutivo. Yo creo que el Poder Ejecutivo, en este caso, por los temas que se han dicho pues de parte del presidente y algunos otros miembros del Poder Ejecutivo, o del caso de doña Pilar Cisneros, que es diputada, creo que se han asesorado para no meterse en un terreno tan fangoso, porque esto se empantanaría y realmente no lograrían el objetivo, en mi opinión. Entonces se han limitado a ciertos temas que están en la medida de lo posible tratando de no rozar los temas de constitucionalidad. Sin embargo, creo que algunos de los temas que han planteado podrían requerir de una votación de mayoría calificada, como es el tema de las jornadas 4 porque trata un derecho de segunda generación, lo que se consideran derechos humanos de segunda generación, los derechos sociales y garantías sociales, y ese ha sido un logro que se ha obtenido desde el siglo XIX, que es la jornada de 8 horas. Pasar a jornadas de 12 horas, aunque sea por 4 días, más allá de lo que ocurre en la práctica o en la costumbre en muchísimos lugares, podría ser un retroceso con respecto a estos derechos de segunda generación, estos derechos humanos de segunda generación, y podría requerirse una votación de mayoría calificada.
lo cual es bien complejo de obtener en estos momentos para la fracción que tiene el partido de gobierno. Por otro lado, Edgar, no sé si estamos al aire o... Sí, estamos al aire, estamos poniendo mucha atención. Aquí estamos recibiendo una gran cantidad de comentarios, ya que interrumpimos. Les voy a decir, amigos y amigas, hemos recibido una gran cantidad de comentarios. Usted también puede opinar con este tema que nos explica, nos ayuda a entender el doctor en Derecho, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, doctor en Derecho de diferentes universidades de nuestro país. Igualmente, don Walter fue viceministro de Justicia y ha ocupado diferentes cargos representando a Costa Rica a nivel internacional. ¿Por qué lo invitamos? Porque ahora se empieza a hablar del referéndum, pero muchas veces algunas personas, no todos desde luego, andan haciendo comentarios con base al referéndum, pero sin tener la información necesaria. Y como es un tema que llevará muchos meses acá en Costa Rica hablándose, nos pareció importante traer a una persona que nos ayude, que nos ilustre, que nos abra la mente para poder comprender realmente qué es el referéndum. Estamos claros en que no vamos a salir aquí como salen los alumnos que forma el doctor Walter Rubén Hernández Juárez en la academia como futuros abogados, pero sí como ciudadanos que nos gusta informarnos antes de emitir criterios para no estar repitiendo lo que repiten algunas personas todos los días, repiten de manera autómata lo que dicen algunos. Hay que informarse adecuadamente. Me dice el compañero Alex Morales que hay que ir a la cabina central. Vamos a la cabina y retornamos con el doctor Walter Rubén Hernández Juárez aquí en Horizonte, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Hablemos claro, para la mayoría de las nuevas generaciones, el 1 de mayo, así como Semana Santa o el 25 de julio, valen porque son feriados, pero el fundamento que respalda esa declaración de fecha especial en algún recodo del camino se ha ido extinguiendo. Las significativas marchas de ese día, se reconozca o no, pierden participación y relevancia año con año. Y es que hasta el concepto de trabajador se ha desvirtuado ante una segmentación que aleja a empleados públicos de los privados, y estos a su vez los divide en empleados de ingresos sostenidos en zonas francas y call center de aquellos que dependen de los trabajos remunerados en colones, mayoritariamente del sector informal. Para terminar de complicar el panorama, tanto para adultos como para jóvenes, ya tampoco resulta relevante lo que sucede en la Asamblea Legislativa cada 1 de mayo, porque con la bajada de piso que vive ese y los otros poderes de la República, para una gran muchedumbre no importa quién dirige la orquesta, porque el baile les resulta ajeno. Aquellos que todavía prestamos atención seria a quienes dirigen los destinos de nuestro país, podemos alzar la voz a lo sumo, pero lo cierto es que si la población joven escucha un día sí y otro también que la Asamblea es un nido de tales por cuales, se lo va creyendo. Así que solo espero que de alguna forma caigamos en cuenta de que debemos reeducar a nuestra población para que retomen la defensa de los valores que nos han sostenido como democracia ejemplar por tantos años, y así que viva el 1 de mayo. Recuerde que al WhatsApp 7114-0157 o al Facebook Carlos Alberto Monge puede coordinar su conferencia para motivaciones de equipos de trabajo o de ventas, así como solicitar su novela Ana y el mandadero del Irenes. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Y si quiere recibir este comentario gratuitamente, escriba al 7114-0157 con la frase grabación. Reserve ya su espacio para motivaciones o conferencias a grupos empresariales o sociales. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos.
¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles. Una empresa 100% nacional. Te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280-9534 o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. ¿Sabes? Ya que nos dieron una bonificación por resultados, voy a invertirla en la bolsa de valores. Ajá. ¿Y no te da miedo perder la plata? No, ¿por qué? Si la información que necesitas para invertir, como los estados financieros y hasta las calificaciones de riesgo de las empresas, todo está disponible al público en el sitio web de Sujeval para una mayor transparencia para los inversionistas del mercado de valores. Sujeval. Sin valores no hay mercado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Gracias por la alta participación a través de la línea de WhatsApp 83414142. Dice, por ejemplo, don Víctor acá, ¿qué es más sencillo, que los diputados trabajen estos proyectos con los mejores intereses para el país o ir a un referéndum que nos va a costar mucha plata para llevarlo a cabo? Bueno, eso es una de las opiniones que recibimos y la leemos con toda transparencia. Me gusta cuando la gente cuestiona y pregunta, y aquí se vale pensar diferente. Aquí en Horizonte nos encanta la gente que piensa diferente. La aplaudimos, nos gusta la participación diferente de las personas. Vamos a ver, dice aquí, vamos a ver, buenos días, bueno, esta es otra noticia que nos hace don Martín Villalobos, pero la vamos a leer. Dice, buenos días, un reporte de sintonía con la noticia de que falleció uno de los grandes de la radio de la vieja escuela, don Roberto Cartín. Bueno, que de Dios goce. Desde acá, desde Horizontes, para él nuestras oraciones y desde luego un abrazo fraterno para sus familiares, paz y resignación. Don Walter Marín nos dice por acá que le gusta el tema, casualmente dice, una ley aprobada por el Partido de Liberación Nacional con limitaciones para el elector, entre otras cosas, impuestos y pensiones. No veo la razón de las críticas de las pretensiones del actual presidente hacer uso de ese instrumento constitucional, y algunas personas por veneno ideológico dicen que es una actitud dictatorial. ¿Fue Óscar Arias dictador?, pregunta don Walter Marín. Este comentario lo hago como profesional de la ciencia política, es correcto, es politólogo. Un abrazo y mis respetos para don Walter Marín, le agradezco mucho siempre sus comentarios. Me encanta cuando la gente cuestiona, pregunta. Buenos días, un saludo a todos, excelente el programa, como siempre, dice Gerald. Gracias, Gerald. Beto, bueno, a Beto le estábamos escribiendo, pero se lo vamos a responder mejor de una vez porque nos cuesta mucho escribir. Dice Beto, buenos días, don Edgar, mi nombre es Rafael, pero con todo respeto que usted como periodista, yo no soy periodista, soy comunicador, se merece y se ha ganado a través de los años sobre las personas que piensan diferente a usted. Ayer usted dijo que eran unos tontos, creo que el respeto se gana y no se exige con el referéndum. Yo sí estoy de acuerdo con que se realice. Don Rafael, Beto, así aparece usted no le digo así por exceso de confianza, sino porque así aparece en su WhatsApp. Yo me refería a las personas que repiten un día sí y otro también, como tontos o como tontitos, los argumentos de otras personas sin informarse adecuadamente.
Eso lo dije ayer, eso lo vuelvo a sostener y eso es parte de lo que iba incluido en el comentario de inicio del programa de hoy. No estemos repitiendo lo que dicen algunos, es malo fulano de tal, es malo fulano de tal, y por eso puse ejemplos de diferentes extremos. Algunas personas un día sí y otro también ofenden al señor presidente solamente porque lo leyeron en una red social. Bueno, están repitiendo como tontitos. Otros ofenden a doña Gloria Navas. Están repitiendo como tontitos, claro que sí, porque no se informan, es una falta de respeto. Otros ofenden a doña Pilar Cisneros. En fin, no ofendamos a las personas que piensan diferentes. A eso me refería, Beto, y vea que le leí su comentario y con mucho gusto, porque está hecho de una manera educada. Sí me encanta que cuestionen las cosas de manera educada. Se vale pensar diferente, Beto, gracias por la pregunta. ¿Quiénes escogen a los que van a plantear los temas del referéndum? Y están escogidos como cierto exdiputado que no es viable, se refiere a Otto Guevara, que es el que anda promoviendo la figura del referéndum. Dice por acá, ojalá aún haya oportunidad para que me envíe el referéndum. Se refiere a la ley, claro que sí, con mucho gusto. El que quiera tener el reglamento de la ley de referéndum puede poner documento al WhatsApp 83414142 y se lo enviamos sin ningún costo para que esté informado. Claro que sí, muchísimas gracias al amigo o a la señora, perdón, del 1722 que nos dice que lo quiere tener. Con mucho gusto se lo enviamos. Ya lo saben, los que quieran tener la ley, con mucho gusto se lo estamos enviando. Nada más ponga documento, como lo acaba de poner don Edgar Alfaro, documento al WhatsApp 83414142. Buenos días, acá don Edgar, excelente comentario acerca de las ofensas en las redes sociales, dice el tocayo nuestro, don Edgar Alfaro, le agradezco mucho su comentario. Viene otro por acá, del licenciado Anastasio J. Valdés. Mis saludos y respetos para el doctor Walter Hernández. Las más de las veces no coincido con sus opiniones y criterios políticos, sin embargo lo respeto y valoro su gran conocimiento y principalmente por su manera culta y por demás elocuente de plantearlos. Felicitaciones, licenciado Anastasio J. Valdés. ¿Se dan cuenta? Como el costarricense es educado, como todas y todos ustedes, se puede decir, como lo acaba de decir el licenciado Valdés, muchas veces no está de acuerdo, hoy sí está de acuerdo, pero bueno, y eso quiere decir que hay que repetir como tontitos ofensas, no, se vale pensar diferente, ahí está la riqueza de una democracia. María R. dice muchas gracias por el programa. Carlos E. Alvarado Pérez también nos envía un comentario, dice saludos en sintonía, cuando el debate se pierde, la calumnia se convierte en la herramienta del perdedor. Sócrates. Gracias a Carlos E. Alvarado Pérez por enviarnos ese comentario. Igualmente por acá dice buenos días, el país veo que este presidente es mucho mejor que Alvarado y me parece que el presidente ha tratado de arreglar este país y muchos diputados no dejan de poner peros. Ojalá el presidente haga ese referéndum. Bueno, buen día, el pueblo manda, buen día, saludos a ustedes y al invitado, dice Marixa. Barahona también nos dice buenos días para todos los oyentes de Horizontes, gracias. Un saludo para Mario Arias allá hasta Nueva York, que está en sintonía. Igualmente vamos a ver por acá rápidamente. Híjole, el tiempo apremia. Dice, estimado don Edgar, un placer escuchar su programa y máxime con el invitado y con el tema trascendental. En el caso del Banco de Costa Rica, tratándose de una entidad autónoma creada como por el artículo constitucional que le da ese carácter, su posible venta requeriría también mayoría calificada de asamblea, por la Asamblea Legislativa, 38 votos, 2 legislaturas. Gracias por la respuesta, es decir, hace la consulta. Saludamos al licenciado Luis Bonilla Guzmán, que trabajó durante mucho tiempo en la Fiscalía, el doctor Juan Carlos Mora Montero desde la Academia dice buenos días, don Edgar y don Walter, extraordinaria claridad la de don Walter. Una pregunta, ¿qué consecuencias puede tener un referéndum en una cultura política inmadura, que es mi opinión personal, dice él, como la actual del país diferente que como es Suiza? ¿Qué implicaciones tiene un referéndum que se usa como pulso de poder entre un presidente y un Congreso? Don Juan Carlos, permítame poner la firma mía a la par de ese comentario suyo. Don Walter, le cedo la palabra porque son muchos los comentarios que hay. Bueno, muchísimas gracias. Empecemos por el final. Con respecto a la pregunta del doctor Juan Carlos Mora Montero y la suya, que usted suscribe, le diré que las consecuencias pueden ser bastante nefastas, pueden ser duras, pueden ser muy peligrosas para el rumbo del país, ya que genera un enfrentamiento directo entre dos poderes
y recordemos que son solo 3 poderes, y el tercer poder no se quedaría por fuera, terminaría involucrándose necesariamente porque tendría que ser el árbitro a través de la sala constitucional que tiene que dirimir los conflictos entre poderes. Hay antecedentes de países, por ejemplo en América Latina, donde se han llevado a cabo referéndum en situaciones difíciles, donde el tema de la democracia era sostenido por alfileres. El caso, por ejemplo, de Perú, después del autogolpe que se dio Fujimori, que disolvió el poder legislativo, se convocó un referéndum que le dio ciertas prerrogativas. Finalmente sabemos lo que terminó ocurriendo con Fujimori y todas las situaciones y problemas que ha venido arrastrando Perú, que tiene un récord en nombramiento de presidentes en los últimos años, de denuncias, de acusaciones. En este momento Dina Boluarte está haciendo, prácticamente está al borde de un juicio político que posiblemente la termine sacando del poder, etcétera, etcétera. Es decir, un referéndum que le otorgue ciertos poderes o facultades por encima de lo que la Constitución y las reglas básicas de la democracia establecen con respecto a la división de poderes, puede ser sumamente peligroso en un pueblo que carezca de la suficiente cultura democrática y suficiente cultura política. También tenemos el caso, por ejemplo, de El Salvador, donde Bukele sirva de ejemplo el hecho de que, bueno, ha logrado una mayoría que le ha permitido remover magistrados, transformar el Poder Judicial, transformar la Sala Constitucional, y ha ido cerrando la puerta para que básicamente hoy por hoy reelección permanente, igual que pasa en Nicaragua. O él. Entonces, esas son las consecuencias, que ese es uno de las grandes fortalezas y debilidades al mismo tiempo que tiene la democracia, es que muchos de esos principios, muchas de esas herramientas, muchos de los instrumentos, de ellos se puede hacer uso y abuso. Sí, y voy a poner un ejemplo extremo. Fíjese usted, por ejemplo, que los grupos terroristas tratan de destruir todo lo que la civilización ha construido. Tratan de destruir el establishment, tratan de destruir la Constitución, tratan de destruir la democracia, asesinan, matan, roban, secuestran. Pero cuando son capturados, son los que más gritan pidiendo que les respeten sus derechos procesales, sus derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí. Ese es el tema, que uno tiene que entender que a pesar de que puede ser mal utilizado, la herramienta no puede ser calificada de buena o de mala. Es sencillamente una herramienta y hay que saber utilizarla. En el caso de Costa Rica, además, hay un tema muy interesante que yo no quiero dejar de mencionarlo, que es que la ley 8492 en su artículo 20 establece una serie de prohibiciones para el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas y semiautónomas, y es una prohibición absoluta de participar, de financiar o de establecer algún tipo de propaganda a favor del sí o del no o de cualquiera de las vertientes, y eso puede traer serias consecuencias durante el proceso de ejecución de posible referéndum, que yo no creo sinceramente de que el Poder Ejecutivo pueda lograr los 38 votos para poder iniciar ya el referéndum ante una solicitud que plantee el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. Perdón, los 29 votos, los 29 votos. El Poder Ejecutivo necesitaría 29 votos. Correcto. Si fuera la misma Asamblea Legislativa, bastarían con 38 votos de ellos mismos, de los diputados, para aprobar la realización. Entonces lo que queda es la recolección de firmas, que yo no dudo de que, dado el tiempo que hay un grupo grande de personas y de organizaciones afines al presidente de la República y a su grupo político que han venido trabajando, yo no dudo que sea realmente imposible que puedan recoger las firmas, ¿verdad? Sí. Y ya superada la etapa de control y todo lo demás, perfectamente se puede convocar. Sí es importante que la gente entienda que más allá de la aprobación del referéndum, todavía el referéndum queda sometido a ciertos controles de constitucionalidad, y no va a ser una cosa inmediata de que la Asamblea Legislativa pueda decir ya, porque es posible que en algunas situaciones, como el tema de la venta del Banco de Costa Rica que mencionaba uno de los oyentes, yo no creo que requiera 2 legislaturas, pero sí requeriría una mayoría de votos calificada. Pero eso lo podrá determinar una consulta de constitucionalidad a priori, que es una facultad que tienen los diputados
de hacerle la consulta a la Sala Constitucional para determinar posibles inconstitucionalidades antes de la aprobación de la ley. Además, luego de aprobada si la usted ley... me lo permite, nos Sí. quedan 3 minutos de programa todavía. Me decía usted durante el corte que aún una vez que se den los resultados del referéndum de realizarse, viene la implementación, las leyes para poder implementar los resultados y el mandato del pueblo. Es así, correcto, lleva otro proceso. Exactamente. Recuerden, por ejemplo, que en el caso del TLC se llevaron varios años, incluso la Asamblea Legislativa, durante la cual se dio el resultado del sí a favor del TLC, no fue la que terminó aprobando todas las leyes, ¿verdad? Fue necesario que transcurriera un tiempo bastante largo. Entonces no necesariamente veríamos en esta administración de don Rodrigo Chávez la implementación de las posibles triunfos que pudieran obtener en un referéndum, ¿verdad? Bueno, y hay varios, porque además necesariamente se requiere de la participación activa luego de la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa, aunque tiene un mandato de aprobar, recuerde que la Asamblea Legislativa se caracteriza por ser un órgano deliberativo donde se establecen ciertas prácticas y políticas. Solo con el hecho del rompimiento del quórum, la convocatoria, la ubicación de los dictámenes, las mociones, etcétera, se puede retrasar la aprobación de una ley. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Excelente la explicación del doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Dice por acá María Eugenia, don Rodrigo Arias ubicó al presidente para que corrija su conducta irrespetuosa hacia las personas y las instituciones. Igualmente, vamos a ver por acá, tengo otro, Nela Laspri, me cuesta siempre decir el nombre con el que aparece, Nela Laspri, ahora sí. Dice por acá, buenos días, don Edgar, saludos. El presidente puede querer arreglar todo, pero las faltas de respeto con la prensa y con todas las personas, eso es lo que no es aceptable. Edgar, el tocayo desde Pérez Celedón, dice, felicito a los Arias, aunque nunca he votado por ellos, pero me gustan los varones que tienen bueno, dice que tiene lo de las gallinas bien puesto, de una manera educada, como usted siempre dice, don Edgar, le dijo al señor presidente, aquí no le vamos a permitir faltas de respeto ni amenazas, así es como se hacen las cosas, de frente, educadamente, como tiene que ser, por lo menos en el campo, aquí en Peseta, así nos educaron nuestros padres. Bueno, ahí lo felicito, realmente así tiene que ser las cosas, se puede pensar igual o diferente, pero las cosas se hacen de manera educada. Don Walter, un minuto que se lo cedo para su reflexión. Bueno, muchísimas gracias. Yo lo que le pido a la gente es que se eduque, se informe, que analice muy bien los posibles proyectos que se van a presentar en este referéndum, que creo que sí, por lo menos van a ser a la tentativa de llevarlo a buen puerto, es decir, a realizar el proyecto de referéndum. Por otro lado, sí quiero hacer un comentario. Creo que el tema no pasa por si don Rodrigo de repente se pelea con los diputados o se pelea con don Rodrigo Arias. El tema es mucho más amplio. Don Rodrigo Arias está hablando para su enorme cantidad de seguidores que los tiene, y es una estrategia política muy, muy particular, porque a él le interesa mantener y hacer crecer a la gente que lo apoya a él y no tener el voto de don Rodrigo Arias, que al fin y al cabo es uno solo, por más que en este momento sea el presidente de la Asamblea. Y más bien no deben caer los otros políticos que adversan al gobierno de don Rodrigo en ese juego, porque le terminan haciendo un juego donde lo que se discute es de qué color es el humo y no dónde está realmente el fuego. Gracias. Con esta reflexión del doctor Walter Rubén Hernández Juárez, nosotros terminamos nuestro trabajo. Este programa en unos 40 minutos se lo estaremos enviando directamente hasta su WhatsApp. Igualmente estará para que usted lo descargue en Spotify. Búsquenos como Programa Horizontes. Igualmente en nuestro canal de YouTube, Programa Horizontes, en Instagram, Programa Horizontes. Feliz fin de semana para todos. Bendiciones. Lunes 7:20 de la mañana, si Dios lo permite, estaremos aquí con la diputada Gloria Navas. Buenos días.
Preocúpate por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos súper especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica.